estás, Luis? Muy bien, Juan. Te presentaría como el director del Triform Institute, ¿correcto? Correcto. Bueno, y lo primero que te preguntaría es qué es esto de la transformación social, aparte de pedirte que te acerques al máximo el micrófono. Bueno, la pregunta sobre qué es la transformación social no es una pregunta que se pueda contestar así rápida, ¿no? Porque hay que introducir un poco cómo se origina esto. Tú has comentado antes que pasábamos de Oriente a Occidente. Sí. Bueno, lo primero que la transformación social es un impulso europeo, es un impulso netamente europeo. Está enmarcado dentro de una espiritualidad occidental de valores cristianos, de ética cristiana, ¿de acuerdo? Quien trae este impulso es Rudolf Steiner, que es un pensador científico, filósofo, educador, historiador alemán, de hace unos 100 años aproximadamente, y trae un impulso para la espiritualidad basado en lo europeo, en nuestra cultura, ¿no? Él se desenvuelve en un momento en que la teosofía era el movimiento espiritualista dominante en Europa. La teosofía era un movimiento que no sé si el público lo conoce, pero estaba basado en una señora que se llamaba Blavatsky, una vidente rusa, que tuvo una gran influencia en final del 19, principios del 20, este movimiento. Y en ese contexto, que era toda una espiritualidad que venía de Oriente, Steiner plantea un camino genuinamente europeo, basado en los valores, en la cultura y en el espíritu de Europa, ¿no? Entonces trae algo radical, algo que conecta directamente con nosotros, ¿de acuerdo? Sin invalidar lo otro, porque utiliza terminología similar y totalmente afín, ¿no? Pero lo formula de otra forma. Entonces Rudolf Steiner, su forma de pensamiento, su camino de pensamiento se llamó la antroposofía, que básicamente es antropos sofía, el conocimiento del hombre en griego, y la antroposofía pues se basa en una visión espiritual del ser humano, holística o completa, porque incluye todo, incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Y lo radical de Steiner es que lo pasa a los organismos sociales. O sea, por primera vez con él lo social, ya sea lo nacional, lo europeo o lo de una empresa o una fundación o cualquier grupo de gente trabajando, se descubre todo el aspecto espiritual de lo social, haciendo un paralelismo entre lo que es la visión espiritual del ser humano y la visión espiritual del organismo social, ya sea macro, a nivel Europa, nación o comunidad, o ya sea medio, a nivel de organizaciones, o micro, a nivel de pequeños grupos, ¿de acuerdo? Entonces, con esa visión nos aporta cosas que son radicalmente prácticas, y esa es otra de las grandes aportaciones de Steiner, que con su enfoque espiritual de lo que era el ser humano y lo que era lo social, se derivan directamente a aplicaciones prácticas que hoy en día ya son famosas después de tantos años, como son pues la agricultura biodinámica, que hoy en día es una tendencia, ¿verdad? Hemos hablado del tema, es más, tendremos una cena con productos biodinámicos. Sí, correcto. La banca ética sale del impulso de Steiner, otro empuje práctico radical, un enfoque de lo que es el dinero, ¿no? El aspecto espiritual del dinero. También nos aporta la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía para la libertad. Hemos tocado temas, porque también, ¿te acuerdas, no? La semana pasada con Jonathan Sí, es verdad. Sí. Aquí hemos tocado temas al final de lo que estás comentando. Bueno, sí. Hoy en día es que están enraizándose en la cultura europea, están ofreciendo respuestas a preguntas que tenían los europeos durante décadas, ¿de acuerdo? Y que no podían respondernos los impulsos, no digo ya espiritualistas, sino en la economía, las soluciones a la japonesa o a la norteamericana no eran ideales para Europa. Hay un estilo a la europea para manejar nuestros asuntos, ¿no? En el mundo de la economía, de la educación y de muchas otras cosas. Por ejemplo, la medicina ha sido revolucionada por Steiner con la medicina antroposófica, con el arte del movimiento, que es la euritmia, y una serie de aplicaciones a una forma nueva de entender la historia. Steiner se le está descubriendo ahora como un gran historiador y un gran economista, de paso. Y bueno, el último impulso que trajo Rudolf Steiner, y poco después murió, fue precisamente del que me estás preguntando, y que es la transformación social. Esto fue lo último y no pudo llegar a concretarse en la práctica en aquel momento, porque según él dijo antes de morir, la sociedad europea no estaba preparada para
para esta nueva cosa, ¿no? Y dijo proféticamente, y como otras cosas que dijo que se cumplieron, que solo una vez empezado el siglo XXI estaría la sociedad, digamos, sensibilizada para acoger este impulso, ¿no? Yo, que estoy con lo de la transformación social hace muchos años, he visto que a partir del 2007 o 2008 un gran despertar, quizás por la crisis mundial que estamos sufriendo, que ha despertado las conciencias, y de repente la gente más avanzada está dándose cuenta de lo que estaba pendiente de Steiner de poner al día, y está ahora siendo reconocido como lo que es un impulso de sanación, y digo la palabra sanación social, ¿no? En el sentido de que tenemos la intuición de que la sociedad está enferma, la gran sociedad, la pequeña sociedad, nuestras pequeñas empresas, nuestras organizaciones, ¿no? Y entonces volvemos a redescubrir a Steiner con este gran impulso de sanación. Y eso, digamos, es la línea del tiempo de cómo llegamos a la transformación social hoy, ¿no? Pero se llama formación, o sea, hay el número 3 implícito, ¿no? Sí, es tri, efectivamente. El número 3 es un número ligado a lo humano, ¿no? O sea, se han hecho tri enfoques del ser humano en cuanto cuerpo, alma y espíritu, pensar, sentir, actuar, y muchísimas otras claves que podemos poner en el sentido de que son 3 cosas o 3 niveles, ¿no? Lo social también, o sea, básicamente cuando miramos una sociedad siempre la vemos organizada alrededor de 3 polos o esferas. Uno es el polo jurídico o político, otro es el polo cultural o espiritual de la sociedad, y el otro es el polo económico. Y esto no es un invento, es un fenómeno, se puede constatar, es fenomenológico. En la esfera o polo jurídico de la sociedad está todo lo que es las leyes que nos otorgamos para poder convivir. Está la Constitución, la política, los partidos, la legislación, todas las normativas, ¿verdad? Y esto es muy fácil de entender. En la esfera cultural está todo lo que es la cultura, indudablemente, el arte, la investigación, la universidad, está la religión, las creencias, está la agricultura, cosa que la gente a veces no cae, que está ahí, es agricultura. Está también todo el tema de las terapias, la medicina, y cuando reflexionamos en ello resulta que no lo teníamos en nuestra conciencia, ¿no? Están los medios de comunicación, el periodismo, está en la esfera cultural espiritual. Y es una esfera en la cual, digamos que es la esfera en la que más nos estamos moviendo ahora, en la interacción, ¿no? El mundo jurídico es una cosa del pasado, están ahí las leyes hechas y una vez que están se aplican. El mundo de la cultura o del espíritu es donde nos estamos desarrollando juntos. Y en la otra esfera, la tercera, la de la economía, es donde está pues todo el negocio, toda la finanza, la industria, o sea, toda la actividad económica, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta constatación, que es siempre así, que todas las sociedades están estructuradas en 3 esferas, formación. Aunque a veces parecen mezcladas, ¿no?, las esferas. Efectivamente, ahí viene el meollo de la transformación social. El meollo. Sí, el núcleo de la cosa. Sí. Y es que Steiner nos dice que para que una sociedad sea sana, tiene que cumplir 2 requisitos. El primero, que cada una de esas esferas se rija por su propia norma implícita. Y la segunda, que cada esfera se quede en su ámbito y no inunde o devore o arrase con las demás. Y a la vista de estas 2 definiciones podemos verlas como si fueran unas gafas que en cuanto te las pones puedes ver claramente por qué están pasando las cosas que pasan. Y para delimitar un poco qué son las normas esas de las que habla, que deben de regir cada esfera por su norma, pues la esfera jurídica política es la esfera de la igualdad. O sea, ante la ley somos iguales. O sea, los seres humanos somos iguales solamente ante la ley. Fuera de ese contexto somos totalmente diferentes, únicos, diferentes unos de otros. Pero bajo la ley somos iguales en cuanto a los derechos y obligaciones. La norma que rige la esfera cultural es la libertad. A todo artista, creador, le resuena que el arte tiene que ser libre, la cultura tiene que ser libre, las creencias de cada uno tienen que ser libre, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de terapia que tú quieres elegir, libertad de educación que quieres para tus hijos. O sea, es la esfera de la libertad, los medios de comunicación.
Ay, ay, ay. La libertad. Ay, 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 libertad y medios de comunicación. Entonces es la esfera de la libertad y nos resuena, realmente nos calienta, ¿no? Cuando decimos que la cultura, el mundo de la cultura, del espíritu y de la creatividad tiene que ser libre, ¿de acuerdo? Y he dicho igualdad y libertad. Falta una. Falta una, y si la ponemos en francés, yo no soy muy bueno con el francés, pero... Yo creo que ya está flotando por aquí el ambiente, ¿no? ¿Cuál falta? Es égalité, liberté. Liberté y fraternidad. Ah, bueno, hay un francés por ahí. Muy bien. Entonces, esta es la gran sorpresa, que en la esfera económica de la sociedad, la norma que la rige es la fraternidad. Todo el mundo diría, los economistas dicen que es absurdo, que lo que la rige son las leyes del mercado, ¿no? La oferta, la demanda, los mercados, la inflación, las leyes económicas. Y sin embargo, para que la sociedad sea sana, la economía tiene que estar regida por la fraternidad. El gran problema es que nadie sabe lo que es la fraternidad. ¿Qué es? Es un misterio. Ya en la época de la Revolución Francesa, hace 200 y algo años, que surge el primer impulso, ¿no? El espíritu de aquella época ya lo formula y acabó, como no lo entendían bien, acabó como acabó la Revolución. Pues hoy en día Steiner es el que nos ayuda a encontrar la definición de lo que es la fraternidad, ¿verdad? Y nos dice que la fraternidad es... Bueno, volviendo a la Revolución Francesa, había un escritor que era Alexandre Dumas, que escribió una novela que todos de niños hemos disfrutado. ¿Os acordáis? Los Tres Mosqueteros. ¿Y os acordáis el lema de los Tres Mosqueteros? Yo no para todos. Esa es la fraternidad. O sea, en la esfera económica esa es la definición de fraternidad. Cuando lo que uno genera con su trabajo no se lo queda, sino que lo pone a disposición de la comunidad, y cuando sus necesidades se deja que las cubra la comunidad. No se ocupa, la comunidad se encarga de él. Y este es justo el movimiento contrario de lo que estamos haciendo hoy, que en lo que ganamos con nuestro trabajo nos lo quedamos, y si podemos quitamos a los demás lo que tienen, o trabajamos el triple por miedo y acumular 5 o 10 veces más de lo que necesitamos. Y los demás, si tienen necesidades, que se aguanten, que se busquen la vida, que la vida es dura. Esa es la ética que hay ahora mismo. La fraternidad es justo lo contrario. Yo lo que genero lo pongo a disposición de la comunidad, y la comunidad se ocupa de mis necesidades. Economistas de altura de universidades americanas y tal han hecho un estudio de que si la sociedad mundial estuviera regida por esta ética de la fraternidad, deberíamos trabajar como 3 horas al día y habría trabajo para todos y estarían resueltas todas las necesidades materiales del mundo. Porque el exceso de trabajo y de explotación y de acumulación de recursos por culpa de ese miedo que se genera por el egoísmo de hacer este gesto en lugar de hacer este gesto, es uno de los cambios radicales que tenemos que empezar a explorar. La esfera de la economía, entonces, y la fraternidad es el gran reto del futuro, y es precisamente por donde nos ha atacado la crisis mundial. No nos ha atacado por la esfera política ni cultural, nos ha atacado por la esfera económica. Ahí es donde está el gran reto. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, a nivel pequeñas organizaciones, bueno, pero pues es que ¿cómo llegamos a la gran empresa? Pues podemos, para que la transformación social se cumpla, podríamos encargárselo al Ejército o a la ONU o al Vaticano, no sé, podéis elegir, a ver quién se encarga de esto. Por eso. Claro. Por eso pregunto, ¿tiene que ver con un tema de transformación individual eso? Indudablemente, o sea, o nos ocupamos nosotros como sociedad civil o no se va a llevar a cabo. Tenemos que colocarnos en el centro de esas 3 esferas y hacernos protagonistas de las 3 esferas. De la esfera política, porque hemos dejado la política en manos de los políticos. De la esfera cultural, porque hemos dejado la cultura en manos de los listos. La educación en manos de los profesores. La medicina en manos de los médicos. La religión en manos de los curas. O sea, tenemos que ser responsables de nuestra salud con ayuda del médico, responsables de la educación de los niños con la ayuda del maestro, buscar el acceso al mundo espiritual por nosotros mismos, sin intermediarios. Y así todo, ¿no? Y en la esfera económica tenemos que volvernos también protagonistas. Hemos dejado la economía en manos de los bancos, de los economistas y de los entendidos. Tenemos que volver a protagonizarlo, y esa es la única manera. No digo en solitario, juntos, ¿no? La única manera en que podamos
hacer que la sociedad se triforme de manera sana. Y en lugar de luchar para meter en la cárcel a todos los corruptos que se lo merecen y destruir aquello que nos hace daño, si ocupamos ese lugar protagonista nuestro en la sociedad, lo que nos está haciendo daño desaparecerá. Porque solo hay sitio para uno, y si es el ser humano, es el protagonista real de la vida social sana, ¿verdad? Wow, ¿no? Interesante, ¿eh? Wow. Bueno, no estaba haciendo un alegato, no soy militante, ¿no? Pero esto es una de las cosas radicales de la transformación social y de Rudolf Steiner, que nos entran ganas de actuar, de intervenir, ¿eh? O sea, cuando tienes una visión diagnóstica de lo que pasa y ves lo que habría que hacer, te entran ganas de intervenir. Por tanto, es un impulso práctico. Todo lo que viene de este señor, el Rudolf Steiner, es una cosa práctica de aplicación de una visión espiritual a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, hablemos entonces del Triform Institute, ¿no? Porque ya que hemos hablado de la cábala, de una escuela, ya que bueno, hemos estado hablando del camino que dejan los invitados, pues también... Bueno, pues el Triform Institute está actuando en Barcelona, en Madrid y en Palma de Mallorca, que es donde han surgido las grandes preguntas a nivel social. Me preguntaréis por qué no han surgido en La Coruña o en Murcia, pues todavía no lo sé. Pero es donde estamos actuando, y el Triform Institute lo que hace es capacitar a gente para que pueda intervenir en distintos ámbitos. O sea, pueden ser terapeutas, empresarios, maestros, agricultores, cualquier ámbito de la sociedad. Si te estás moviendo con otros, seguramente estás en lo social, ¿no? Trabajando conjuntamente, puedes realmente dotarte de visiones y herramientas para intervenir y transformar, ¿no? Lo que hacemos es capacitarnos juntos a base de compartir y siempre con esta visión espiritual, ¿no? Pero a nivel práctico de aplicarlo. Estamos aquí en Barcelona, en Madrid, y si tenéis más interés, la web es www.triforminstitute, no sé, si no luego lo escribo, triform con M, institute.com. Ahí puedes ver más de lo que hacemos. Hacemos consultoría, hacemos formación de consultores y hacemos muchísimas actividades culturales, ¿eh? ¿Cursos? Cursos también, sí, hacemos cursos anuales, nivel básico, nivel avanzado. ¿Pero qué se cuenta en un curso de Triformación Social? No se cuenta nada, no es un sitio para venir a estudiar. El Triform Institute no es un sitio para venir a estudiar con el cerebro, ¿no? Es un sitio donde se viene a compartir experiencias y a dotarte de herramientas para salir e intervenir. Entonces allí, en el proceso de salir y volver varias veces durante el año, es cuando resulta que aprendes, pero de manera inevitable, no porque fuera la intención inicial de voy a estudiar con mi intelecto, ¿no? Sino voy a integrar globalmente estas nuevas verdades para actuar, ¿no? Entonces se aprende mucho, pero como consecuencia inevitable del proceso. No sé si me explico, o sea, sí, no son cursos en el sentido de vamos a enseñaros cosas, no, vamos juntos a descubrir cosas, ¿no? Caminos que nos den sentido, ¿no? ¿Por qué trabajamos así o por qué esto? Iba a decir, y además eminentemente práctico, muy práctico, pasando todo. A la acción. Sí. Voy a contar algo. Bueno. Que fue cuando un grupo del Triform Institute quiso reunirse conmigo para hablar de esto, el periodismo de nueva conciencia. Ajá, sí me acuerdo. Y empezaron a mover hilos. Y bueno, de allí han salido algunos compromisos de un grupo de personas que tienen relación con Torramat, como hemos dicho aquí, pues se trabaja mucho todo lo que es la antroposofía, y de ellos surgieron iniciativas para ayudar a que esto del periodismo de una conciencia saliera a flote y se divulgara y se difundiera, y estamos en ello, pero algunas de estas iniciativas pues ya se han materializado. Así que sí, realmente se ponen las pilas, están a la acción y particularmente lo he visto. En cualquier caso, Luis Espiga, muchísimas gracias. Súper inspirador, ¿sí o no? Súper inspirador. Gracias. Un aplauso para Luis Espiga, el director de Triform Institute. Muchas gracias, Luis.